este comité. Yael, muchas gracias por la invitación, Cristian, Natalia. A nombre de todos los socios y colaboradores de Russell Bedford, que son más de 500, les agradecemos esta invitación y esperemos que estos momentos nos sirvan para reflexionar, para mirar, a ver si podemos encontrar una manera diferente de ver lo que está sucediendo y sobre todo cómo poder adaptarnos y sacar provecho y poder obtener algo adicional de estos tiempos que nos tocó vivir. Si podemos pasar, por favor, la slide. Esto es lo que vamos a platicar en estos minutos. Vamos a ver cómo influenció el COVID o este proceso de pandemia en el comercio exterior mexicano con respecto a Suiza en particular. También vamos a platicar acerca de las reformas del proyecto de presupuesto económico de 2021 en materia de comercio exterior, que incluso, pues bueno, ayer iniciaron ya las discusiones y hoy mismo estarán empezando a tratar los temas relacionados con el Código Fiscal, Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley del IEPS. Posteriormente, voy a hacer un recuento porque me parece que fue lo más importante que sucedió, como ya él mencionaba, desde junio, finales de junio de este año hasta la fecha, es donde se ha visto la verdadera revolución y los cambios en materia de comercio exterior. Con voy a darles algunos ejemplos de los mismos que tal vez ya conocen o han estado manejando. Y por último, cómo los actos de fiscalización y el compliance pueden generar o pueden significar o un dolor de cabeza o la posibilidad de vivir tranquilos en caso de que se pueda visualizar una manera diferente de poder cumplir con todas las obligaciones que tienen las empresas. Que en ocasiones es excesivo y parece excesivo. Como preámbulo a todo esto, pues bueno, seguramente han oído ustedes el término VICA, que es el mundo VICA, es un término acuñado por el ejército de Estados Unidos hace algunos años, en donde establece que el mundo es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y eso es lo que nos ha tocado vivir desde este año. Yo creo que, al menos desde mi perspectiva, a finales del año yo jamás me imaginé que pudiera haber una pandemia tan severa como lo que estamos viviendo, y eso nos cambia completamente objetivos, proyectos y demás cosas. Y aquí el tema es cómo surfear en ese mundo MICA, en ese mundo nuevo que nos ha tocado vivir. ¿Podemos pasar? Y lo primero es, ¿cómo influenció el COVID en el comercio exterior de México? Entonces, lo que hice fue un proceso comparativo estadístico. No creo que hubiese una mejor manera de poder abordarlo. Las dos primeras barras, la azul y la anaranjada, corresponden al año 2019, de enero a julio. Como las cifras en este año que encontré fueron a julio, hice comparación de meses similares para que no hubiese, digamos, discrepancias o distorsiones que pudieran cambiar un poco la perspectiva. Y las líneas gris y amarilla corresponden al año 2020. Si vemos con respecto a ambos periodos, enero-julio de 2019 y 2020, solamente en los meses de abril y mayo de 2020 es cuando bajó sustancialmente tanto la importación como la exportación, particularmente más la exportación, aunque la diferencia es menor. Sin embargo, inmediatamente en junio y julio parece que repuntaron, e incluso las exportaciones mexicanas fueron las que más tuvieron impacto o tuvieron una mayor cantidad de exportación con respecto al mismo periodo de 2019. Esto lo que me dice es que efectivamente, como recordaremos, en marzo es cuando empezó o se declaró completamente la pandemia y el cierre de empresas y de actividad económica, y que efectivamente en abril y mayo es donde más repercute y donde más afecta estas restricciones por procesos de salud. Ahora,
Si hacemos un análisis o revisamos la siguiente lámina, que es el comercio de México con respecto a Suiza, si vemos, pues en enero de 2019, pues nuestras exportaciones eran menores con respecto a las importaciones, enero, febrero, marzo. En general, casi todos los meses nuestras balanzas comercial ha sido menor en 2019. En 2020, en esos meses de enero a julio, enero incrementa, febrero se vuelve interesantísima porque nuestra exportación casi es similar a la importación con respecto a los productos que traemos de Suiza. En marzo ya baja nuestra exportación, abril y mayo. Y no obstante eso, la importación de Suiza se mantuvo más o menos estable. Ahora, ¿qué pasa con junio y julio? Si bien es cierto que aquí junio también tiene o reporta una baja exportación, en julio empieza a reportar. Si nos damos cuenta, efectivamente, y con respecto a la lámina anterior, inmediatamente nuestro comercio con el mundo se recuperó en junio y julio. Sin embargo, para el comercio particular con Suiza, tuvimos una desaceleración hasta junio, empezando ya a repuntar en el mes de julio. ¿Qué es lo que significa esto? Pues bueno, efectivamente, que tal vez el requerimiento de nuestros productos hacia Suiza no era tan necesario o se detuvo, o tal vez por procesos de consumo no eran, se fueron disminuyendo estas exportaciones. Yo considero, me parece, que tiene que ver en general con la paralización económica, con el detener las industrias, el detener las empresas. Por otro lado, con restricciones de carácter de salud, porque, pues bueno, el desconocimiento que tenemos con respecto a la multiplicación de la enfermedad, pues no nos permite más que acierto y error ver cómo se puede hacer, ¿no? Y incluso hace poquito, ayer, antier, escuchaba una noticia de que se encontraron restos de COVID en unas muestras un pescado, de bacalao congelado. Entonces, se vuelve más complejo el reto de la sanitización de los productos de exportación y la migración de esos productos a través de los productos que se exportan. Entonces, yo creo que los retos que nos trae este momento el COVID es, en un principio también lo mencionaba ya el proceso logístico, cómo hacer para enviar esas mercancías de manera segura, rápida y eficiente. Y por otro lado, que me parece que tendrá que ser mucho más enfático, es el proceso de sanitización. Cómo poder asegurar que los productos y los embalajes que llevan nuestros productos están completamente inocuos de este virus. Yo soy un poquito pesimista. No sé si sepan la diferencia entre un pesimista y un optimista. Un pesimista es un optimista con información. Yo creo que la pandemia va a prolongarse un poco más, lo que va a implicar retos nuevos o maneras diferentes de relacionarnos con el exterior. Entonces, efectivamente, mi resumen es, particularmente nos afectó en el comercio con Suiza, no así tanto con el resto del mundo. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Nuestro siguiente tema es, ¿cuáles fueron los cambios o las cosas que se modificaron en el proyecto de presupuesto económico 2021? Yo, honestamente, nada más encontré dos. Uno que se referencia al Código Fiscal de la Federación, en donde se sugiere que se adicione una nueva fracción al artículo 103. El artículo 103 habla de las presunciones del delito de contrabando. En este momento existen 20 supuestos para considerar que las mercancías son contrabando. Entre otros, si la mercancía no cuenta con documentos que prueben su legal estancia o tenencia, o si hay en una importación
hay sobrantes o excedentes, por ejemplo, esos son los que ya existen en este momento. Entonces, se propone que se adicione una fracción 21, donde dice que se admita retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero las mercancías importadas temporalmente en términos del artículo 108, fracción tercera de la ley aduanera. Esto es particularmente para aquellas empresas con un programa IMEX que importen materias primas. Entonces, ¿qué es lo que me deja ver esto? ¿O qué es lo que yo creo que está sucediendo? Como recordarán, las empresas IMEX tienen que informar antes del último día de mayo, hacer un informe de sus operaciones de comercio exterior, particularmente de exportaciones. Luego, si no se presentan ese informe, en agosto se suspende temporalmente el programa IMEX, no se puede importar. Y si no se subsana, al 30 de septiembre se cancela el programa IMEX. Entonces, como hay un periodo en términos de la ley aduanera para regularizar toda esa mercancía importada temporalmente, lo que se ha detectado es que las empresas no hacen nada por cambiarlo. Entonces, si en un acto de fiscalización por parte de la autoridad se encuentra estas mercancías después de que se hayan sido cancelado, pues se considerará que es un delito de contrabando por no tener las autorizaciones o tener legalmente las mercancías en México. Por otro lado, otra cosa que va a suceder este año y que está sucediendo este año es la renovación de las certificaciones IVA y EPS. Entonces, como ustedes saben, esta certificación lo que otorga es un crédito por el IVA en la importación particularmente. En caso de que no se renueve, pues esta certificación se elimina y las empresas IMEX tendrán que pagar el IVA en el momento de la importación. Y a su vez, pues devolver el crédito, el crédito que tenían con respecto al pago del IVA. Por tanto, pues bueno, aquí estos dos factores me parece que juegan para la adición de esta fracción 21. Y por otro lado, que tal vez es poco, al menos desde donde yo lo he visto, ha sido poco divulgado, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en donde a través del Código de Procedimientos Penales se establecen ya penas para las empresas, para las personas jurídicas, en caso de cometer ciertos delitos. Yo creo que estos tres temas van de la mano con respecto al proceso particular del contrabando. Más adelante les voy a platicar y explicar por qué. El otro cambio, si podemos pasar a la siguiente, que no fue un cambio o no es particularmente un cambio adicional, sino más bien se trata de un informe que hace el Ejecutivo en materia de fracciones arancelarias. Ahí hace un recuento de todas las fracciones que se modificaron, de todo lo que se cambió, las tasas arancelarias que sufrieron alguna modificación, en fin. Entonces, las modificaciones arancelarias a la TIJI tienen como propósito mantener estrategias y acciones que fomenten el crecimiento de la productividad y la competitividad de los sectores acerero, textil, confección, calzado y pesquero. Que son, digamos, de alguna manera sectores que nuestro gobierno protege particularmente ante embates de otros lados por precios diferenciados, ¿no? Entonces, este es un informe realmente de todo lo que hizo el Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía para modificar fracciones arancelarias y tasas arancelarias. Si bien es cierto que algunas tienen que ver con iniciativa propia del gobierno mexicano, pues bien sabemos que México participa en el concierto de organismos y organizaciones internacionales y que a fin de homologarnos y tener un lenguaje común y podernos comunicarnos adecuadamente, pues también estos cambios provienen a través de los acuerdos que se toman en el seno de la Organización Mundial Aduanera. Por tanto, pues bueno, en algunos casos son cosas novedosas que incluye el gobierno mexicano y en otras pues son acuerdos que se tienen que cumplir en el ámbito internacional.
estos son las, digamos, las dos cosas que yo encontré en el proyecto, en el proyecto de presupuesto económico 2021. Eh, yo estoy más preocupado por todo lo que tiene que ver por el proceso de medidas de apremio y facultades de fiscalización que le están otorgando al SAT, porque me parece que están en un exceso completo, ¿no? Si los tiburones tienen 3 líneas de dientes, creo que le están dando una 4ª línea de dientes para la fiscalización. Y que me parece peligroso porque a lo mejor no hay elementos de defensa para este tipo de fiscalización tan agresiva, tan ventajosa para las autoridades aduaneras. Lo que yo creo es que firmemente es de que efectivamente desde mediados de este año es como ha salido, es como se ha modificado a través de estos meses el comercio exterior en México. Podemos pasar al siguiente. Sí, y lo pongo de esta manera, ¿no? Las reformas, una nueva realidad, porque todas estas, el TEMEC, las reglas de aplicación a la determinación del origen de las mercancías en el TEMEC, en fin, una serie de disposiciones que voy a platicarles en un momento, nos dan, a mí lo que me sugieren es una nueva realidad, es mirar las cosas con ojos diferentes. Entonces, mi disyuntiva es verlo como experto o verlo como un aprendiz. Y en este sentido, y tal vez les pueda transmitir esto más al finalizar esta sección, es que se trata de ser aprendices, porque estamos viviendo un mundo nuevo. Y el experto que conocía antes en el primer semestre de este año, que conocía de comercio exterior, va a vivir un mundo que dejó de existir. Hay cosas que son completamente diferentes y completamente nuevas. ¿Podemos avanzar? Y solamente voy a hacer un ligero resumen con respecto a las publicaciones que me parecen las más importantes y las que nos cambian completamente el escenario del comercio exterior en México. Efectivamente, el 29 de junio del 2020 se publicó el TEMEC, novedades, el trato arancelario preferencial se puede obtener a través de un certificado de origen diferente en todos sentidos al que estaba utilizándose comúnmente, porque ahora puede ser electrónico, ahora ya puede el importador elaborar un certificado de origen y que debe cumplir al menos con algo así como 12 campos obligatorios, 12 tipos de informaciones obligatorios. Se presentan 4 criterios para determinar el origen de las mercancías, tiene 34 capítulos y 13 anexos. Posteriormente, el 30 de junio del 2020, se publicó la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las empresas, mercancías originarias de América del Norte. Entonces, todas las mercancías de la tarifa del Impuesto General de Importación que están reconocidas dentro del TEMEC, se publicaron las tasas que se deben aplicar en el comercio internacional con el trato arancelario preferencial. Posteriormente, el 30 de junio del 2020, aparecieron las reglas generales de comercio exterior, que esas más o menos lo que hicieron fue agrupar toda la serie desde 2019 y sus siguientes modificaciones en un solo cuerpo legislativo, que son las reglas generales de 2020, y pues todo más o menos similar a lo que se venía conociendo desde el año pasado. Posteriormente, el mismo día, el 30 de junio, se publica las reglamentaciones uniformes del TEMEC. Este es un cuerpo de ordenamiento para la interpretación y aplicación y administración de los capítulos referentes a reglas de origen, procedimientos de origen, el sector textil y prendas de vestir y la administración aduanera y facilitación de comercio exterior. Si estuviéramos haciendo un conteo de páginas de lectura hasta este momento, casi estamos hablando de tal vez 3,000 páginas, si tuviéramos que leerlas todas. Pasamos a la siguiente.
Posteriormente, el 1 de julio de 2020 se publicó la Ley del Impuesto General de Importación, donde se agrupan, se eliminan, se hace una nueva nomenclatura de las fracciones arancelarias que tiene nuestro país, insisto, a través de los acuerdos en la Organización Mundial Aduanera. El 1 de julio de 2020 también se publica la ley aduanera. Adicionalmente, como ustedes recordarán, en adición y en concordancia con el TEMEC, pues también se modificaron la ley de propiedad intelectual y algunas otras, ¿no? Pero particularmente en comercio exterior tendremos que estar dando observación a la ley aduanera, y en donde se incorpora una figura nueva que se llama el número de identificación comercial. Yo le llamo NIC, otros les llaman NICO, pero estamos hablando de la misma cosa, que esto no es más que agregarle un par de dígitos a la fracción arancelaria para tener una identificación mucho más clara de los volúmenes de importación de ciertas mercancías o de todas las mercancías. Entonces, todavía no está en proceso de formar este número de identificación comercial. Seguramente estamos a semanas de que ya se publique el procedimiento que debe llevar, y en donde, si ustedes recordarán, una importación, un pedimento de importación, la fracción arancelaria es de 8 dígitos. Bueno, cuando entre en vigor esto, nuestras fracciones arancelarias tendrán 10 dígitos por esta identificación identificación comercial. Otra que me parece que fue una revolución es la séptima, que es la primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Se publicó el 24 de julio, y la parte neurálgica, la parte central es a las empresas que tenían la certificación IVA-IEPS, que tienen certificación IVA-IEPS, se eliminan cerca de 17 beneficios que tenían estas empresas en las 3 modalidades. Como recordarán, las modalidades son A, AA y AAA. Tenían ciertas ventajas, ciertos beneficios, y a todas se les quitan, dejando únicamente 5 beneficios, entre ellos el crédito, ese continúa, el crédito para el IVA en el momento de la importación temporal, y algunos otros que de verdad, o al menos para mí, son inverosímiles, ¿no? Porque hay uno muy particular para las empresas que elaboran embarcaciones. Y pues bueno, no sé cuántas empresas se dediquen a la elaboración de embarcaciones, pero deben ser muy poquitas. Entonces, son beneficios que a mí me parece que no son para el grueso de las empresas que tienen un programa IMEX y que estaban en la certificación. Todos estos beneficios pasan a las OEA, lo que implicaría o lo que sugeriría es la posibilidad de que el gobierno pues quisiera que todas las empresas, en lugar de ser certificadas IVA y EPS, pues se vuelvan organismos empresariales, empresas OEA, ¿sí? Creo que ha sido y será un cambio severo y drástico. ¿Cuándo se va a dar a cabo? No se da inmediato, porque los derechos adquiridos se mantienen desde la primera certificación. Esto se va a llevar a cabo en el momento en que las empresas con certificación IVA y EPS tengan que renovar este certificado, que es decir, a finales de este año. Seguramente ya deben de estar trabajando en la documentación para presentar la renovación. En el momento en que reciban la renovación de esta certificación, todos los beneficios que tenían se eliminan, quedando exclusivamente 5 beneficios. Y en general, pues bueno, si bien es cierto que el comercio exterior, la ley aduanera, no rige únicamente las operaciones de comercio exterior, como ya les comenté, pues el Código Fiscal tiene ciertas afectaciones, la ley del impuesto sobre la renta tendrá tal vez algo que decir al respecto, y la ley del IEPS, que en este momento es uno de los temas que están comentándose o que se están discutiendo en las comisiones fiscales del Senado. Pasamos.
Yo, yo en este momento quisiera compartir con ustedes y, y tratar de hacer unas preguntas. Y si hacen sentido, sería bueno. Si no hacen sentido, a lo mejor tienen ustedes otras preguntas, ¿no? Pero a mí me deja pensando, ¿cómo debemos operar las empresas en un entorno VICA con nuevas disposiciones por aplicar? Tenemos disposiciones que nos cambian completamente el panorama que teníamos en el primer semestre de este año y seguimos en un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? ¿Cómo deberíamos estar operando? Eh, ¿Cuáles deberían ser los factores de decisión para los proyectos comerciales próximos? Una vez más, asentados o reconociendo que vivimos un mundo volátil. Y también, ¿qué criterios deben seguir las empresas para mantener su operación de comercio exterior sana y viable? Yo, de verdad, es una, es una gran empresa hacer empresa por todas las disposiciones que se supone que tengo que cumplir. Bueno, no se supone, que tenemos que cumplir. Y, y no sé hasta qué punto es de verdad justo que no haya una evaluación mucho más allá en donde las empresas que sean cumplidas tengan que pasar por ese proceso tan tortuoso de verificación por parte de las autoridades fiscales y aduaneras. Entonces, no me parece que a veces el gobierno esté muy preocupada por el bienestar de las empresas, ¿no? Está viviendo por el presupuesto que tiene que tener para cumplir con todas sus promesas o todos los proyectos que tiene. Entonces, en ese camino, pues dice todos parejos y revisan y hacen. Y además, su hacer es un poco subjetivo, porque no hay procedimientos claros para establecer cómo debe ser una opinión a favor o en contra de una empresa. Un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Para una certificación de IEPS, el verificador del SAT tiene que ir a la empresa y conocer los espacios y, la, y el área de trabajo que va a designar al proyecto. Y entonces a esta empresa le niegan la certificación. Uno de los puntos negativos que tuvo la empresa, a ojos del que verificó del SAT, es que no cuenta con las instalaciones necesarias para la operación. El señor es un verificador del SAT, no es ingeniero, no es consultor, simplemente porque no le gustó el montacargas y cómo estaban dispuestas los racks para las mercancías, dice que no tienen las instalaciones necesarias para esta operación. Entonces, a todas luces y desde mi perspectiva parece subjetiva totalmente. No hay elementos de juicio claros como para poder sustentar esa opinión. Y así como todas. Seguramente, ¿cómo se llama? Las devoluciones del IVA van por ahí. 7, 8 meses sin poder encontrar o tener la devolución y después de un proceso súper complicado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para tener nuestra operación de comercio exterior sana y viable? Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, eh, También ya él ya lo platicaba, lo que va a suceder con la auditoría de comercio exterior en el SAT. Sin embargo, eso no va a detener los procesos de verificación. Son muy claros, son 7 los que repetitiva e insistentemente hace el SAT. Es verificar cuáles son el estado de los padrones de importadores. No sé si se sorprendan o no, pero hay 46 supuestos para la suspensión de un padrón de importadores. Y no quiere decir esto que tengan que cumplirse los 46. Con uno que esté, con uno de esos supuestos que no se cumpla, puede suspenderse el padrón de importadores. Si ustedes hacen importaciones, ¿qué pasaría si dejan de importar mercancías? Dos, obligaciones del programa IMEX.
Aquí también hacen una revisión de que esté el sistema de control de inventarios, que esté actualizado, que las operaciones virtuales se estén cumpliendo más o menos o regularmente, o de carácter obligatoria y que se hayan cumplido adecuadamente. En fin, todo lo que tiene que ver con las obligaciones del programa IMEX. Pero imaginen ustedes que se cancelaron cerca de 100 programas IMEX este año, de un universo de tal vez 2.000, 3.000 programas autorizados que hay en el país, por no presentar el informe anual o por algunas discrepancias en sus datos fiscales de domicilio fiscal o RFC. Esas son las tres causales para la suspensión o cancelación, porque no se han cumplido esas tres, cualquiera de las tres. Si no se puede hacer un informe anual, que es nada más entrar al BUSEM y dar cantidades de exportación, ¿qué se puede esperar si no se, con el sistema de control de inventarios del anexo 24, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es otro tema. Tercer tema, valoración aduanera. Determinar adecuadamente los elementos que deben considerarse para el pago de las contribuciones al comercio exterior, es decir, el valor en aduana. Que estén todos más o menos bien, que si tienen un seguro de transporte global esté incluido la parte proporcional en las importaciones. Un tema que es súper complejo, que son las regalías, el pago de regalías en términos de la ley aduanera deben formar parte del valor en aduana, salvo ciertas condiciones. Y si no se cumple esto, si se pagan regalías, si no está incluido ese valor, pues da motivo a una serie de complejas conversaciones con la autoridad aduanera. Revisión de activos fijos, que es la verificación in situ en las plantas productivas de todo el activo fijo, de toda la maquinaria, y la solicitud de los pedimentos de importación que establecen la legal estancia o tenencia de esas mercancías. Aquí esto es bastante complejo de entender o de explicar, porque pues todos sabemos que los documentos y papeles deben guardarse por 5 años y las facultades de revisión de la autoridad en este momento son por 5 años. Sin embargo, en materia de activos fijos, en todo momento tenemos que comprobar la legal estancia o tenencia de esas mercancías. Y si es una mercancía, un activo fijo que se importó hace 20 años, en estricto sentido deberíamos tener ese documento de importación. Oye, pero es que ya está depreciado, que tengo que tenerlo porque si no, no puedo demostrar la legal estancia o tenencia de esas mercancías. Si no lo puedo comprobar, lo primero que llega es un embargo precautorio. Tengo cierto plazo para presentar los documentos. Si no lo presento, se constituye el embargo definitivo y una multa por esta circunstancia. Las revisiones en origen o de origen tienen que ver con la aplicación de tratos arancelarios preferenciales emanados de certificados de origen elaborados por nuestros proveedores. O en su caso, también puede ser hacia nosotros por parte de las autoridades aduaneras de Estados Unidos o de Canadá. Obligaciones en certificación de IVA y EPS. Tengo que también hacer un informe. Tengo varias circunstancias que cumplir para seguir gozando de la certificación IVA y EPS. La más importante es tener un coeficiente cuando menos del 60% de exportación. Si yo no puedo exportar 60% de lo que se importa temporalmente, ya estoy en una posibilidad de suspensión o cancelación de la certificación IVA y EPS. Y el 7, también obligaciones del operador económico autorizado, de la OEA, en donde, pues bueno, también tienen ciertas cosas que cumplir, ciertas actividades y conductas que cumplir para seguir gozando de esta circunstancia, de esta certificación. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es procesos de compliance en donde podamos certificar, si se quiere la palabra, el riesgo que existe para una empresa en la actividad tanto fiscal como de comercio exterior.
hay varias disyuntivas que pasa cuando hay una discrepancia en el compliance. Puede ser de carácter operativa, porque como les comentaba, si fallo en alguno de los supuestos del padrón de importadores, me suspenden el padrón de importadores y dejo de importar. Y puede tardar un mes antes de que se pueda reactivar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese mes? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese mes? ¿No? Y la otra tiene que ver un poco con el prestigio de las empresas, porque si dejo de cumplir con mis compromisos porque no puedo producir en función de la falta de mercancía que viene del exterior, el prestigio de las empresas está de por medio. Entonces, nuestro programa lo que pretende es justamente tener una responsabilidad social. Yo creo que esa es una de las partes importantes, ¿no? Que estemos, que nos cercioremos que nuestras obligaciones se están cumpliendo. Ahorita ya no vamos a discutir si son justas o no, o si son excesivas o no, que se están cumpliendo. La seguridad accionaria, ¿no? De que no haya ningún riesgo que afecte, ¿cómo se llama?, a los accionistas de las empresas, ¿no? El costo por el riesgo de las obligaciones tributarias que no se han cumplido, se han dejado de cumplir. Eliminarlo, porque también cuesta dinero. Si no pago oportunamente, cuesta dinero, ¿no? Y todas esas obligaciones legales que tal vez tengamos que estar cumpliendo. Como yo les comentaba, la responsabilidad de las personas jurídicas se vuelve un tema que poco a poco irá tomando fuerza y que sería interesante poder en este momento empezar a trabajarlo, empezar a explorarlo. Yo creo que la reflexión, el ser humano entra en reflexión a través de la curiosidad o del dolor. Y poco más o menos, ojalá si, ustedes tendrán su opinión y ahorita si quieren la conversamos, pero también a las organizaciones me parece que es por la curiosidad o por el dolor que piden servicios de asesoría, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando hay una revisión del SAT es cuando me llaman. Cuando no hay una devolución o un proceso complejo, me llaman. Es decir, ya llegó algo que les provoca cierto malestar y tienen que solucionarlo. No hay un proceso de prevención, no hay una manera de anticipar ese futuro, ¿no? Y que si llega ese futuro, tener todos los elementos para poder demostrar que estamos correctos o razonablemente correctos. Entonces, se puede seguir operando igual, ¿no? Nada más que los tiempos se van acortando. Y a veces dependerá mucho de las magnitudes de información para poder obtener un resultado óptimo o ideal, ¿sí? Podemos pasar al siguiente. Esto es poco más o menos lo que les propongo en esta sesión. Eh, Espero que con la escucha y sobre todo también su retroalimentación, tanto ustedes como yo podamos transformarnos, sobre todo nosotros, para poder tener hacia ustedes productos novedosos o servicios novedosos que puedan coadyuvar a ese desarrollo integral. Eh, yo creo que a mí me parece que las empresas en general han sido maltratadas por las administraciones, no ven aliados, ven enemigos. Hay un proceso de desconfianza brutal. Nosotros no confiamos en las instituciones no confían en nosotros y en ese camino no se puede avanzar. Por tanto, en este momento, pues, está mi correo electrónico en caso de cualquier comentario, duda, sugerencia. Podemos entrar al box de sombra, que le digo yo, que son preguntas y evasivas, o lo que ustedes dispongan. De antemano, muchísimas gracias por su atención y nada, quedo a su servicio. Muchas gracias, Esteban, por esta presentación tan importante, interesante y relevante para las empresas que nos acompañan hoy en día, ¿no? Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o si no, podemos pasar algunas que nos llegaron por correo electrónico.
Ok, si no es el caso, procederé a leer algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. México y América Latina en general tienen la posibilidad de ver el futuro a través de lo que está sucediendo en Europa con relación a la segunda ola del COVID, cierre de negocios otra vez, etcétera, ¿no? ¿Qué lecciones o políticas en materia de comercio exterior se podrán tomar de esta experiencia europea para México? Mm, Yo, a mí me parece que que no, que no se trata de políticas per se, sino más bien de lo que necesitaría yo adicionar o cumplir con respecto a las mercancías que yo produzco. ¿Cuál va, cómo puedo asegurar? Nuestra psicosis en este momento es el contagio. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas que tendrían que hacer cada empresa en su línea de industrial, en su línea de trabajo, para asegurar que en el comercio no va a existir ese contagio, que no puede llegar a tener ese contagio? Hay evidencia que el virus ha mutado a otros lugares, por eso no puede controlarse, porque ha cambiado. Este virus está cambiando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para asegurar que al menos desde que sale hasta que llega al lugar de embarque, yo he cumplido con la sanitización correcta para esas mercancías? Y como les comentaba, ¿no? Yo pensaba que el frío podía eliminar el COVID, pero resulta que en una muestra de bacalao congelado encontraron muestras de COVID. Por tanto, es un reto superior, ¿no? Porque también entonces las empresas tendrán que estar en un proceso de experimentación, de ver cuáles son las mejores prácticas para cada una línea de sus productos. ¿Ustedes creen que los autos no tienen en exportación, no tienen algunos restos de COVID? ¿Quién sabe, no? Claro, gracias. Y otra pregunta es que en la última reunión presencial de este comité recibimos a un juez de la Organización Mundial del Comercio que nos comentó que la organización está en una crisis. ¿Qué podría aportar la OMC a la normalización de los flujos de bienes y servicios en el mundo? Es muy curioso, ¿no? Porque la Organización Mundial de Comercio, uno de sus propósitos es el libre flujo de mercancías. Pero por otra parte, lo que establece es de que cada gobierno podrá imponer o sugerir medidas que puedan controlar ese flujo a beneficio de cada país. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿el padrón de importadores sectorial promueve el libre comercio? Por supuesto que no. Pero es una medida que únicamente toma el gobierno mexicano en aras de una defensa de ciertos sectores de las industrias mexicanas. Pero no sé si ustedes han buscado obtener a últimas fechas, en los últimos 2 años, un padrón sectorial. Es tan difícil como la devolución del IVA. Entonces, creo que digamos, la actitud que tiene la OMS para que los gobiernos impongan ciertas medidas de acuerdo a sus necesidades, es una anga muy ancha y que de ahí cabe todo, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que a veces lo que tenemos es desgravaciones arancelarias, no libre comercio, porque la cantidad de documentación, información y demás es abrumadora. Oye, Esteban, no es cierto, porque ya podemos hacerlo en archivos electrónicos y está el BUSEM. Es un montón de información, ¿no? Y toda esa información, incluso para los actos ¿cómo se llama?, de verificación o de cumplimiento que hace el SAT, pues se van a venir ¿cómo se llama?, a sumar las revisiones electrónicas. ¿Cómo influye esa disposición en el libre comercio si me están desde el momento en que entra la mercancía al